Buenas, soy Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela. Tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen, le pertenecen a sus respectivos autores. Bueno, aquí la novela. Conviértete en discípulo de Skirk al principio. Capítulo 79. Castigo. ¿Qué hice mal? Cuando el humo se disipe por completo. Las pupilas de las tres personas se contrajeron de repente. Vi una enorme criatura de metal que originalmente era solo la mitad de un cuerpo, con dos extremidades inferiores extremadamente gruesas conectadas. El dios de justicia, que originalmente solo tenía la parte superior del cuerpo, ahora tiene un cuerpo completo. Una presión aterradora que superaba con creces al anterior y era tan tangible como una montaña que se derrumbaba. Este es el verdadero dios de justicia, la creación completa de Dios. Justo entonces, una figura apareció silenciosamente frente a Irene, Paimon y Nacida. Molly les dio la espalda a las tres personas y miró con calma al imponente gigante de metal que tenía frente a él. ¿Estás bien? Su voz sonó con un toque casual de preocupación. No, está bien. Paimon habló con dificultad, intentando suprimir la aterradora presión. Y Nacida también negaron con la cabeza. Nacida miró la espalda de Molly. Un destello de solemnidad brilló en sus ojos verdes. Dio un paso al frente, con la voz llena de preocupación. Molly, ¿estás seguro? Hizo una pausa y añadió. Si no estás seguro, tengo otras opciones. Molly no se giró, sino que giró ligeramente la cara y le dirigió a Nacida una mirada con un dejo de tranquilidad. ¿Estás seguro? Su voz sonaba relajada, como si no estuviera ante una creación divina, sino ante un juguete un poco más grande. Si no puedo vencerlo. Las comisuras de su boca se curvaron en un arco juguetón. No es demasiado tarde para que encuentres tu propio método. Después de decir eso, Molly se giró y fijó su mirada en el gigante de metal frente a él, que emitía un aura aterradora. Ah, por cierto, escaramuzadores. Molly pareció recordar algo de repente y habló a los soldados dispersos frente a él. Su voz fue claramente escuchada por todos. Me olvidé de decirte. La reina me dio una orden hace algún tiempo. Déjame asegurarme de traerte de regreso. Hizo una pausa, su voz de repente se volvió fría, con un tono incuestionable. Hoy, si no puedes vencerme. Las comisuras de la boca de Molly se curvaron en un arco helado. Entonces sé bueno y déjame llevarte de regreso a Sidon para que te castiguen. Ser castigado. Una voz llena de incredulidad, asombro y un dejo de rabia, como si alguien la hubiera picado, surgió de repente de la enorme cabeza de metal del Skirmiser. El sonido fue como un trueno, sacudiendo todo el taller. ¿Qué hice mal? La voz del tirador estaba llena de ira retorcida y un dejo de agravio apenas perceptible. Solo quería. Su voz se detuvo de repente, como si algo se le hubiera quedado atascado en la garganta. E inmediatamente. Ja 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 ja. Una risa aún más loca e histérica estalló desde la enorme cabeza de metal. La risa estaba llena de autoburla, de locura y de una profunda tristeza. Eso es ridículo, ridículo. La voz del soldado se distorsionó y casi colapsó. En serio, estoy discutiendo esto con algunos mortales. Aunque no se podían ver sus expresiones, todos podían sentir las violentas fluctuaciones emocionales que emanaban del gigante de metal. Ira, falta de voluntad y un toque de pánico. Vamos. Molly. La voz del soldado disperso se elevó de repente, con la determinación de destruirlo todo. Déjame ver, ¿qué tienes en tu poder para traerme de vuelta al infierno? Antes de que terminara de hablar, el enorme brazo de metal del escaramuzador se levantó de repente con un poder aterrador que podía atravesar el espacio. Un rayo violeta, tan espeso como una cascada y con el impulso de destruirlo todo, se estrelló contra Molly. La figura de Molly desapareció instantáneamente. El rayo cayó en el lugar donde él estaba parado y al instante se abrió un pozo enorme y profundo en el suelo. En un abrir y cerrar de ojos, la figura de Molly apareció como un fantasma junto al dios de la justicia. Apretó su puño derecho, que estaba envuelto en una capa de profunda energía oscura, y lo estrelló con fuerza contra la articulación de la cintura del dios de la justicia. Sonido metálico. Se escuchó un sonido ensordecedor de metal chocando. El enorme cuerpo del dios de la justicia se sacudió levemente, y la armadura de la parte que fue golpeada quedó abollada, destellando con chispas eléctricas inestables. Bufido. El tirador resopló fríamente y otro enorme brazo de metal apareció con un sonido estridente que atravesó el espacio. Molly bajó su cuerpo y pasó peligrosamente bajo el enorme brazo como una locha resbaladiza. Al mismo tiempo, golpeó el suelo con los dedos de los pies y su cuerpo se precipitó hacia el dios de la justicia nuevamente como una flecha. ¡Ban, ban, ban! Las dos figuras se movieron y chocaron a gran velocidad en el enorme taller. El rayo púrpura y la energía oscura y profunda se entrelazaban constantemente, chocaban y se aniquilaban entre sí.
violentas ondas de energía resonaron una y otra vez, destrozando los equipos y las paredes que quedaban en el taller. La velocidad de Molly era asombrosa. Revoloteaba constantemente alrededor del enorme cuerpo del dios de la justicia, y cada ataque impactaba con precisión en las articulaciones o nodos de energía. El poder de los escaramuzadores es inmenso. Cada golpe de sus armas y cada rayo tienen el poder de destruir el mundo. Los dos hombres lucharon de un lado a otro, y la pelea era difícil de determinar. Pero cualquiera con un ojo perspicaz podría ver que ninguno de los dos lados parecía estar utilizando toda su fuerza. Más bien una prueba. Auge. Otra colisión violenta. Molly y el dios de la justicia se deslizaron hacia atrás una distancia al mismo tiempo, en el momento en que la antigua fuerza acababa de desaparecer y la nueva fuerza aún no se había generado. Una luz violeta brilló en los ojos del soldado. Ahora es el momento. La marca del triple patrón va en el pecho del dios de la justicia de repente se iluminó con una luz deslumbrante. Entonces, sin previo aviso, una enorme llama que era extremadamente caliente y emitía una luz blanca deslumbrante estalló desde el frente del brazo levantado del dios de la justicia. El objetivo estaba dirigido directamente a Molly, que acababa de estabilizar su cuerpo, y su velocidad era tan rápida como un rayo. Molly no parecía esperar que los soldados dispersos pudieran usar un ataque de fuego tan poderoso. Sus pupilas se encogieron de repente. Parece que es demasiado tarde para esquivarlo. Auge. El torrente de llamas blancas ardientes envolvió instantáneamente la figura de Molly, por completo. Molly. Molly. Yin y Paimon gritaron de miedo, y una pizca de preocupación brilló en los ojos verdes de Nacida. Las llamas ardientes continuaron estallando durante unos segundos antes de extinguirse lentamente. El aire estaba lleno de un penetrante olor a quemado y calor abrasador. Allí donde las llamas desaparecieron, el suelo quedó quemado y formó un enorme pozo humeante. Al borde del pozo profundo, una figura apareció lentamente. Es Molly. Él todavía estaba de pie, pero la cazadora oscura que llevaba ahora estaba hecha jirones. Las esquinas de la ropa estaban quemadas y rizadas, con agujeros carbonizados en muchos lugares, e incluso salían volutas de humo verde. No está mal, mucho mejor que ese chico de la Hax. Molly dejó escapar un ligero suspiro y levantó la mano para acariciar el lugar de su ropa que aún humeaba. Bajó la mirada hacia su abrigo casi destrozado y tenía una expresión de impotencia en su rostro. Pero aún así es un poco descuidado. La voz de Molly resonó con un dejo de burla. De hecho, olvidé que puedes usar otros poderes elementales. Negó levemente con la cabeza, con un dejo de alivio en su tono. Afortunadamente, protegí mi cabello a tiempo. Molly extendió la mano y tocó su corto cabello negro, que aún estaba liso y no había sido afectado por las llamas. De lo contrario, si me quedo calvo, el maestro definitivamente me desagradará. Pero el tono de Molly de repente se volvió frío, y una intención asesina fría, violenta y tangible estalló instantáneamente en él. Este es mi abrigo favorito. Fue ese viejo Piero quien pagó por mi mora. Lentamente levantó la cabeza, sus pupilas doradas fijas en el dios de la justicia, sus ojos llenos de fría intención asesina. Pero ahora no puedo usarlo. Mientras Molly hablaba, levantó lentamente la mano y agarró el cuello de su vieja cazadora. Con un leve sonido de tela rasgándose, se arrancó la cazadora oscura casi hecha pedazos y la arrojó al suelo, revelando el mismo uniforme de combate oscuro y ajustado debajo, así como su cuello y brazos expuestos. También había unas líneas extrañas apenas visibles en el cuello del uniforme de combate, que se retorcían lentamente bajo la piel como seres vivos y emitían una siniestra luz azul oscura. Dices. La voz de Molly era como un viento frío del inframundo, y cada palabra estaba llena de una penetrante intención asesina. ¿Qué debo hacer? Mientras hablaba, movía lentamente las articulaciones de sus hombros y brazos, produciendo un suave sonido de clic. Las líneas de color azul oscuro parpadeaban bajo su piel como si respirara mientras se movía, emitiendo un aura palpitante del abismo. A lo lejos, las pupilas de Jin se contrajeron de repente y su mirada se fijó en las líneas azul oscuro que se retorcían en el cuello y los brazos de Molly. ¿Qué es eso? Sí, parece tan aterrador. Paimon también lo vio, su carita palideció de miedo y su voz tembló. La sabiduría brilló rápidamente en los ojos esmeralda de Nacida. Tenía el ceño fruncido y su rostro reflejaba solemnidad. Esos son rastros de erosión del abismo. Su voz era más seria que nunca. Me temo que, salvo su cabeza, todo su cuerpo ha sido erosionado por el abismo. Nacida frunció el ceño. Pensó que lo que Molly había dicho antes sobre que su cuerpo había alcanzado el límite de su capacidad para resistir el poder del abismo era solo agua. Inesperadamente. Molly, ¿qué exactamente vas a hacer con este poder? ¿Qué? Paimon gritó, con las manos cubriendo fuertemente su boca y los ojos bien abiertos.
Excepto la cabeza, todo el cuerpo. Incluso Yin, que normalmente estaba tranquila, tenía los ojos llenos de extrema conmoción e incredulidad en este momento. ¿Qué demonios le pasó? ¿Qué vas a hacer de nuevo? Molly, que estaba lejos, parecía no importarle en absoluto la sorpresa de las 3 personas que estaban detrás de él. Después de estirar su cuerpo, se sintió mucho más relajado. Sin el abrigo, es mucho más fácil. Había un matiz de satisfacción en la voz de Molly. Levantó la cabeza y sus pupilas doradas se fijaron una vez más en el imponente dios de la justicia. Las comisuras de su boca se curvaron en un arco frío y provocativo. Vamos, Scaramuxi. La voz de Molly no era fuerte, pero todos la oyeron claramente, con una fuerza incuestionable. Usa toda tu fuerza. Levantó lentamente su mano derecha, extendió sus 5 dedos y apuntó con la palma hacia el tirador. Las líneas de color azul oscuro en su brazo comenzaron a moverse cada vez más rápido como seres vivos. Un aura del abismo, más aterradora y violenta que antes, brotó de su cuerpo como una bestia feroz despertando. De lo contrario, la voz de Molly de repente se volvió fría, como el susurro de la muerte. Me temo que no podrás aguantar más de 3 minutos. Tan pronto como Molly terminó de hablar, desapareció del lugar como un fantasma. Al instante siguiente, su figura apareció ante la enorme cabeza del dios de la justicia. Su velocidad era tan rápida que incluso dejó una tenue imagen negra en el aire. Bufido. Las frías pupilas púrpuras del soldado se encogieron de repente, y su enorme brazo golpeó la pequeña figura de Molly con el sonido del aire desgarrado. Demasiado lento. La voz de Molly estaba llena de frío sarcasmo. Giró su cuerpo de una manera extremadamente extraña en el aire y evitó fácilmente el brazo. Al mismo tiempo, Molly levantó su mano derecha. Una energía oscura y profunda que parecía capaz de tragarse toda la luz se reunió y comprimió locamente en su palma. En un abrir y cerrar de ojos, una espada larga que era completamente negra, con una hoja que giraba y fluctuaba constantemente y ominosos puntos de luz gris que emitían desde el borde, apareció de la nada en la mano de Molly. Molly agitó los brazos. La espada de tono negro del abismo, con el sonido del espacio desgarrado, se convirtió en una luz de hoja negra profunda y cortó ferozmente la articulación del brazo del dios de la justicia. Con un sonido agudo de metal chocando, chispas volaron por todas partes. Al instante apareció en la articulación del dios de la justicia un corte profundo con un gas negro corrosivo destellando en el borde. De repente, el enorme cuerpo del dios de la justicia se sacudió levemente. El soldado podía sentir una fuerza fría y corrosiva que perforaba locamente su cuerpo a lo largo del corte. ¡Malditos bichos! El soldado estaba completamente furioso y ya no se contuvo. ¡Auge! La marca del patrón triple va en el pecho del dios de la justicia estalló con un rayo deslumbrante sin precedentes, y todo el taller quedó instantáneamente completamente sumergido en el violento mar de rayos púrpura. Innumerables serpientes de rayos de color púrpura, como si tuvieran vida, brotaron locamente de todo el enorme cuerpo del dios de la justicia. Se entrelazó en una red de truenos gigante y destructiva que cubrió a Molly. Al mismo tiempo, los brazos metálicos se agitaban con fuerza, generando ráfagas de viento. Controló este cuerpo divino y ejerció su fuerza al máximo. Sin embargo, frente a este ataque devastador, la velocidad de Molly llegó al extremo. Se movía ágilmente entre las serpientes de relámpago y los enormes brazos metálicos. Cada esquiva era peligrosa, pero extremadamente precisa. La espada negra del abismo en su mano era como la guadaña del dios de la muerte. Cada vez que la blandía, dejaba una profunda cicatriz en el enorme cuerpo del dios de la justicia. 1, 2, 3. Molly fue imparable y atravesó fácilmente el conducto de energía relativamente débil en la pantorrilla del dios de la justicia, y un líquido de energía púrpura brotó. Bien. El soldado gimió. Sentía como su cuerpo se dañaba y como sus fuerzas se agotaban. El ataque de Molly fue como un gusano en el hueso del tarso, preciso, despiadado y continuo. Su enorme cuerpo se convirtió en una carga. Molly era pequeño, rápido y sus ataques eran engañosos. Quítate de mi camino. El escaramuzador se volvió completamente loco y de repente abrió sus 2 enormes palmas de metal. En la palma de su mano, un enorme vórtice de energía púrpura que emitía un aura destructiva tomó forma instantáneamente, acompañado de una fuerza de succión aterradora. ¡Oh! Molly se burló y su cuerpo se detuvo de repente y cambió de dirección en el aire. En lugar de ser absorbido, aprovechó la fuerza de succión y aceleró al instante como una flecha. La espada negra del abismo gritó desgarradoramente y se transformó en una luz negra profunda. El objetivo estaba dirigido directamente a la marca del patrón triple va en el pecho del dios de la justicia, que emitía una deslumbrante luz púrpura. Ni lo pienses. Las pupilas del tirador se encogieron repentinamente y el enorme brazo de metal luchó desesperadamente para intentar bloquear el golpe fatal. Sonido metálico.
La espada negra cortó ferozmente el enorme brazo de metal, provocando un rugido ensordecedor. Sin embargo, en el momento de la colisión, la mano izquierda de Molly se extendió en silencio. Soplo. La mano izquierda de Molly apuñaló ferozmente el pecho del dios de la justicia, y el duro caparazón se desgarró como papel blanco. Te tengo. Apretó su mano izquierda, que había perforado el pecho del dios de la justicia, e inmediatamente después, la marca del triple patrón va en el pecho del dios de la justicia, que emitió una deslumbrante luz púrpura. Se atenuó en un instante. ¡No! El soldado dejó escapar un rugido desesperado. Sintió que la fuente de energía que mantenía en funcionamiento este cuerpo divino había sido destruida. Entonces, el enorme cuerpo del dios de justicia comenzó a temblar violentamente. El enorme brazo de metal colgaba flácidamente y un humo espeso salía de las articulaciones de las piernas. El enorme cuerpo de metal se desplomó como un bloque de construcción sin soporte. Se acabó. La voz de Molly era tranquila y pacífica. De repente sacó su mano izquierda del pecho del dios de justicia, y en su palma él sostenía firmemente una pieza de ajedrez morada. Corazón del dios del trueno. Corazón de Dios, mi corazón de Dios. Los soldados dispersos emitieron rugidos histéricos llenos de desesperación y locura. Observó impotente cómo Molly le quitaba el corazón del dios del trueno justo frente a él. No. Solo ese. Devuélvemelo. Ignoró por completo los varios y gruesos conductos de energía conectados a su espalda y luchó con fuerza, utilizando hasta el último resto de su fuerza. Chisporrotear. Con un sonido desgarrador y entumecedor, los conductos de energía conectados a él fueron arrancados por él. Un líquido energético de color púrpura brotó de la fractura. El cuerpo del soldado se separó de la base y corrió hacia Molly, que estaba flotando en el aire sin importarle nada. Devuélveme mi corazón de Dios. La voz del soldado era ronca y desesperada, llena de locura desesperada. Extendió la mano, extendió los 5 dedos y agarró con desesperación la pieza de ajedrez morada que estaba tan cerca. Más cerca. Más cerca. Las yemas de los dedos casi tocaban la cálida luz violeta. Sin embargo, en este momento crítico, de repente, una mano con líneas ondulantes de color azul oscuro en su piel se estiró. Con increíble precisión, agarró el cuello del tirador. Bien. El impulso de la carga de los soldados dispersos se detuvo por la fuerza en un instante. La mano era extremadamente poderosa, como una fría abrasadera de hierro, apretando firmemente su cuello. El brazo extendido del tirador se congeló en el aire, incapaz de avanzar más. Solo podía observar impotente mientras el brillante corazón del dios del trueno se acercaba. Aún así, está fuera de nuestro alcance. Molly bajó lentamente la cabeza, sus pupilas doradas miraron tranquilamente los ojos morados de Sanmin, que estaban inyectados en sangre debido a la desesperación y la ira. Inclinó ligeramente la cabeza y se acercó al oído del soldado. Su voz era suave, pero llegó a sus oídos con claridad, con un tono tranquilizador. No te preocupes, Scaramuxi. No te enviaré ante la reina. Hizo una pausa, como si estuviera considerando sus palabras. En cuanto a la razón. Las comisuras de la boca de Kiki se curvaron en un arco extremadamente sutil y elusivo. Bueno, de todos modos. Me lo agradecerás más tarde. Después de decir esto, Molly ya no prestó atención al asombro, la confusión y la incredulidad que cruzaron por los ojos del soldado. Con su otra mano, arrojó casualmente el corazón de Thor, que emitía una cálida luz púrpura, hacia Nacida. Nacida inconscientemente extendió su pequeña mano y la atrapó con firmeza. Sus ojos verde esmeralda miraron el corazón de Dios en su palma, luego miró a Molly, con una pizca de duda brillando en sus ojos. Nacida sostuvo el corazón del dios del trueno en su mano y observó las líneas azul oscuro en los brazos y el cuello de Molly, que aún se movían lentamente. Frunció el ceño ligeramente y su voz rebosaba preocupación. Molly, en realidad, no tienes que luchar tanto. Tengo otras maneras. Lo que quiso decir fue que no era necesario utilizar el poder del abismo para luchar de frente. Paimon se escondió en silencio detrás de In, con solo la mitad de su cabeza expuesta. Apartó la mirada, sin atreverse a mirar directamente a Molly, especialmente a las extrañas arrugas en su piel. In estaba junto a Nacida, mirando a Molly con ojos complejos. Sus ojos reflejaban conmoción por la batalla y preocupación por su estado actual. Cuando Molly escuchó las palabras de Nacida, las comisuras de su boca se curvaron en un arco indiferente y su tono era relajado y casual. Desesperadamente, se encogió de hombros como si hubiera oído algo gracioso. ¿Cuándo me has visto luchar hasta la muerte? Molly movió su muñeca y las líneas azul oscuro parpadearon con sus movimientos. Sentía un poco de picazón y quería estirar las piernas. Su mirada recorrió a las 3 personas de abajo, y finalmente se posó en Nacida. Su tono insinuaba: tengo algo para ti. Aquí, el corazón del dios del trueno.
Señaló la mano de Nacida que sostenía el corazón de Dios, como si fuera solo una baratija insignificante. Nacida miró la expresión relajada de Molly, luego bajó la cabeza para mirar el corazón de Dios en su mano, y las dudas en sus ojos verdes se profundizaron. Molly observó la confusión en el rostro de Nacida y dijo: primero debes ocuparte de tu asunto. En cuanto al corazón de Dios, te esperaré en el palacio del bien puro. Después de decir esto, levantó casualmente su mano izquierda y dibujó ligeramente una línea hacia el vacío frente a él. De repente apareció una grieta profunda y de color negro, con siniestras manchas grises que parpadeaban en los bordes. Justo cuando la mitad de su cuerpo había entrado en la grieta, pareció recordar algo y se detuvo. Inclinó la cabeza ligeramente, sus pupilas doradas miraron a los soldados dispersos en la distancia que lo miraban con ira y confusión. Las comisuras de la boca de Molly se curvaron en un arco juguetón, y su voz fue escuchada claramente por los soldados. Por cierto, Scaramucci. El tono de Kiki era un poco como llevar cuentas. ¿Me debes un favor? Hizo una pausa, como si pensara que no era suficiente, y añadió: oh, no. La mirada de Likille recorrió el destrozado cortavientos oscuro que había tirado en el suelo. Y mi abrigo contará como dos. Tras decir eso, Molly no se detuvo y se adentró en la profunda grieta. Su figura desapareció al instante. Todo lo que quedó fue la grieta negra que se cerraba lentamente y el aliento palpitante del abismo flotando en el aire. El taller de Jingliuli estaba hecho un desastre. Lin, Paimon y Nacida se quedaron allí, mirando el lugar donde Molly desapareció, sin palabras por un largo tiempo. Paimon finalmente salió volando desde detrás de Jin por completo, con un poco de miedo en su rostro, murmurando suavemente. Él, no se suponía que debía guiar a los rezagados de vuelta al solsticio de invierno. ¿Por qué se fue solo? Jin negó con la cabeza con una mirada complicada en sus ojos. No sé. Nacida miró el corazón del trueno en su palma, sus ojos verdes brillaban. Ella recordó lo que Molly dijo antes de irse. Te esperaré en el palacio Jingsan. Nacida levantó la cabeza, miró el taller que estaba en ruinas y luego miró a Jin y Paimon. Vamos, tenemos cosas más importantes que hacer. La orilla del estanque Tianmi. En una gran roca plana junto al lago estaba sentada una niña con un uniforme blanco. Katarina sostenía en su mano la caña de pescar de sándalo de aguas profundas, con la mirada fija en el pequeño flotador que flotaba en el agua. Después de un suspiro, el flotador en el agua se hundió de repente. Los ojos de Katarina se iluminaron y una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro. E inmediatamente, hizo fuerza con ambas manos, sujetó la caña con firmeza y comenzó a enrollar el sedal con cuidado. El hilo de pescar estaba tenso, creando ondas bajo el agua. Aunque sus movimientos no parecían especialmente hábiles, eran muy firmes. Manejaba con paciencia a los peces bajo el agua, a veces soltando el sedal y a veces recogiéndolo. Unos minutos más tarde, un gran pez con rayas amarillas y verdes brillantes fue sacado lentamente del agua por Catalina. Marlene de Jade. Katarina tenía una sonrisa feliz en su rostro y su voz estaba un poco emocionada. Con cuidado sacó el pez del anzuelo y lo puso en un gran barril de madera lleno de agua que estaba a su lado. El agua en el barril de madera se ondulaba y en ella nadaban no menos de 6 peces de distintos tamaños, todos ellos recién capturados por ella. Katarina estaba de buen humor mientras miraba la cosecha en el cubo. En ese momento, vislumbró una figura familiar que caminaba hacia el lago desde no muy lejos. Adulto. Katarina se puso de pie inmediatamente, con una sonrisa natural en su rostro, lista para saludar. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en Kiki que se acercaba, la sonrisa en su rostro se congeló instantáneamente. Ella vio claramente que el cuello y los brazos expuestos de Molly estaban cubiertos con líneas de color azul oscuro. Esas líneas exudaban un aura siniestra, que la hizo sentir un poco incómoda. Señor mío. Tus brazos, y tu cuello. La voz de Katarina estaba llena de evidente pánico y preocupación. Caminó rápidamente, con la mirada fija en las líneas que se retorcían. Molly caminó hacia el lago y miró casualmente el pez vivo en el barril de madera. Al escuchar las palabras de Katarina, su expresión permaneció inalterada. Simplemente agitó la mano con indiferencia, con un tono relajado y despreocupado. Estoy bien. Su mirada regresó a Katarina, sus ojos llenos de curiosidad. Katarina. Molly señaló el pez en el barril, especialmente el pez hacha de jade que acababa de atrapar. ¿No has pescado antes? ¿Nunca has pescado antes? Katarina quedó atónita ante la repentina pregunta de Molly. Ella miró la expresión relajada de Molly, y luego miró las líneas en sus brazos que obviamente estaban mal. Aunque todavía estaba preocupada, se sintió un poco aliviada cuando vio que Molly realmente no parecía importarle y parecía muy relajado. Katarina sintió, una pequeña sonrisa reapareció en su rostro, un poco orgullosa. Sí, señor. Señaló el pez en el barril y dijo.
No esperaba pescar tantos en mi primer viaje de pesca. Molly miró la feliz expresión de suerte de principiante de Katarina, y luego miró al pez animado en el balde. Se quedó en silencio durante unos segundos. Luego dejó escapar un suspiro largo y un tanto impotente. Entonces es el periodo de protección para novatos. Molly murmuró algo en voz baja, su voz no era fuerte, pero Katarina lo escuchó claramente. Anteriormente había pensado que la razón por la que no podía pescar ningún pez se debía a su propia técnica. Ahora parece ser puramente una cuestión de suerte personal. La depresión en el corazón de Molly causada por no poder atrapar ningún pez se disipó mucho al instante. Levantó la cabeza y sus ojos se posaron en Katarina. Bien, Katarina. Molly señaló las líneas del cuello expuestas en el cuello de su uniforme de combate. Ve a comprarme un abrigo, uno que me cubra el cuello. Volvió a mirarse las manos. Compra otro par de guantes. Molly añadió. Tiene que ser resistente. Katarina miró las líneas de color azul oscuro que se retorcían en los brazos y el cuello de Molly, e inmediatamente comprendió lo que quería decir. Sin dudarlo, asintió y respondió. Sí, señor. Katarina tenía muchas preguntas sobre los cambios en Lord Molly. ¿Qué son esas líneas? ¿Son erosión del abismo? ¿Es grave? ¿Está bien el maestro? Pero Katarina sabía que esas no eran las preguntas que debía hacer. Como subordinada, solo necesita seguir órdenes y ayudar a sus superiores. Mientras los adultos se vean bien y relajados, entonces debería estar bien, ¿verdad? Katarina pensó en silencio en su corazón. Me voy enseguida. A orillas del lago solo quedaba Molly. Miró la caña de pescar que estaba a sus pies, luego miró al pez que nadaba en el balde. No podía creer que su suerte fuera tan mala. El mismo río, la misma caña, el mismo cebo. Soy un veterano, seguro que voy a darle una oportunidad hoy. Molly se agachó, recogió la caña de pescar de sándalo de aguas profundas, caminó hacia la gran roca donde Katarina acababa de sentarse y se sentó. Coloque el cebo y lance la caña. El flotador cayó al agua, creando ondas. La mirada de Molly se posó en la carroza, sus ojos enfocados. Unas líneas de color azul oscuro se extendían lentamente por su cuello y sus brazos, luciendo un poco extrañas a la luz del sol. El tiempo pasa cada segundo. El flotador flotaba tranquilamente en el agua, inmóvil. Molly mantuvo su postura, inmóvil. 10 minutos. 20 minutos. Media hora. El flotador todavía no se movió. Los peces en el cubo batían sus alas de vez en cuando, salpicando algo de agua. Las cejas de Molly se fruncieron gradualmente. Cambió de postura y volvió a lanzar la caña. El flotador cayó al agua, pero todavía estaba tranquila. Pasaron otros 10 minutos. El flotador aún no mostraba signos de hundirse. TSK. Molly no pudo evitar emitir un sonido de irritación. Se levantó, cogió la caña de pescar y miró el anzuelo. El cebo todavía está allí. Volvió a mirar el agua. El agua del lago estaba clara y pude ver algunos peces pequeños nadando alrededor, pero nadie mordió el anzuelo. Molly se quedó mirando el flotador inmóvil, luego bajó la mirada hacia el pez vivo en el balde que Katarina había atrapado. Especialmente el pez hacha de jade con rayas amarillas y verdes, que todavía movía su cola tranquilamente. Periodo de protección para novatos. Repitió la palabra en voz baja, con un tono lleno de frustración e insatisfacción. Tu familia está regalando 7 u 8 peces durante el periodo de protección de los novatos. La voz de Molly se elevó de repente, llena de ira por haber sido objeto de burlas por parte de la suerte. Se levantó de repente y levantó en alto la caña de pescar de sándalo de aguas profundas que tenía en la mano. Entonces Molly agitó su brazo vigorosamente y la valiosa caña de pescar, que usaba como palo de fuego, fue arrojada al agua del estanque Tiami. La caña de pescar golpeó el agua, salpicando una gran cantidad de agua y luego se hundió lentamente. No estás mordiendo, ¿verdad? Molly miró el lago en calma con una mirada fría en sus ojos y un arco malicioso apareció en la esquina de su boca. Está bien, está bien. Antes de que pudiera terminar sus palabras, su cuerpo de repente se precipitó hacia adelante. Molly se sumergió en el agua clara del lago sin dudarlo. Al instante explotó una enorme explosión de agua y el cubo que estaba en la orilla se sacudió varias veces por el impacto de las olas. Unos segundos después, un pez plateado del tamaño de la palma de la mano fue lanzado desde el agua, dibujando una parábola perfecta. Cayó en el cubo en la orilla con una precisión increíble, salpicando agua por todas partes. Luego, el segundo, tercero y cuarto. Peces tras peces, de distintos tamaños y especies, fueron lanzados desde el agua con precisión y por una fuerza poderosa, como si fueran albóndigas. Cada uno cayó precisamente en el cubo en la orilla, o golpeó el borde del cubo y luego se deslizó sobre la hierba de la orilla. Pronto, la hierba de la orilla estaba repleta de peces de todo tipo, grandes y pequeños, con sus vientres blancos hacia arriba o todavía moviéndose ligeramente.
El cubo estaba lleno desde hacía tiempo y los peces que rebosaban se agitaban sobre la hierba. Toda la orilla estaba hecha un desastre, con peces y manchas de agua por todas partes. ¡Guau! La cabeza de Molly apareció repentinamente fuera del lago, se limpió el agua de la cara y sus pupilas doradas recorrieron la captura en la orilla, con una feroz mirada de alivio en sus ojos. En la otra mano sostenía un enorme pez que pesaba al menos 20 kilogramos y estaba cubierto de gruesas escamas de color negro azulado. El gran pez retorcía su cuerpo salvajemente entre sus manos, y su cola golpeaba el agua, salpicando grandes cantidades de agua. Molly ejerció fuerza con sus brazos, agarró firmemente las branquias del pez y levantó con fuerza al pez gigante fuera del agua. Estaba empapado, su uniforme de combate se le pegaba al cuerpo, delineando sus rasgos afilados. Las líneas azul oscuro de sus brazos y cuello, empapadas de agua, parecían aún más nítidas e inquietantes a la luz del sol. Molly cargó el gran pez que todavía luchaba frenéticamente y caminó hacia la hierba en la orilla. Estallido. Molly levantó la otra mano y golpeó las branquias del pez sin piedad y con fiereza. El sonido es claro y fuerte. El pez fue golpeado tan fuerte que se quedó congelado y sus ojos se pusieron en blanco. ¿Por qué no muerdes el anzuelo? La voz de Molly estaba llena de dientes apretados y preguntas, como si este pez realmente pudiera entender el lenguaje humano. Habla. ¿Naciste para no hablar? Estallido. Otra bofetada y el pez quedó completamente inmóvil, con la boca ligeramente abierta, como si muriera con los ojos abiertos. Te daré la cara y te dejaré ser un pez lleno y muerto. Hizo una pausa y sus ojos se volvieron aún más fríos. No te daré cara. La mirada de Molly recorrió los peces que yacían en la hierba de la orilla, con el vientre boca abajo. Acabaré con 3 generaciones de tu familia. Señor mío. He vuelto. La voz clara de Katarina llegó desde no muy lejos. En sus manos sostenía un abrigo negro, cuidadosamente doblado, parecido a una capa, y un par de guantes negros que parecían estar hechos de un material especial y muy ajustado. Katarina caminó rápidamente hacia el lago. Cuando vio los montones de peces de varias especies en la hierba junto al lago, se detuvo en seco, sus ojos se abrieron y su rostro se llenó de una increíble sorpresa. Genial, adulto. La voz de Katarina sonaba un poco distorsionada por la emoción. Señaló el montón de pescado en el suelo y luego miró a Kiki, quien estaba sentada junto al fuego asando pescado, con los ojos llenos de estrellas. Eres tan increíble. Su voz estaba llena de asombro. En realidad, realmente pesqué tantos peces. Y es así de grande. La mirada de Katarina se posó en el pez gigante que había sido abanicado inconsciente a los pies de Molly, su rostro lleno de admiración. Eres realmente increíble, eres digno de ser adulto. Molly. Se sentó junto al fuego, sosteniendo una rama con un pescado, sus movimientos congelados en el aire. Lentamente levantó la cabeza, sus pupilas doradas miraban a Katarina, cuyo rostro estaba lleno de admiración y sus ojos brillaban. Luego miró hacia abajo y vio el montón de peces que había tirado en el suelo y que había atrapado con sus propias manos. Mira los 2 pescados que se asan en las llamas del fuego. Abrió la boca, pero al final no dijo nada. Katarina no notó nada extraño en Kikiar. Corrió hacia él emocionada y le entregó el abrigo negro y los guantes. Señor, la ropa y los guantes que usted solicitó. Ella miró las líneas azules oscuras que se retorcían en el brazo de Kikiar y agregó. Este abrigo tiene un cuello alto, que debería cubrirme el cuello, y los guantes son gruesos. Molly se levantó, se sacudió el abrigo negro y comenzó a observar. El abrigo es de color negro puro, de estilo suelto, largo y el dobladillo llega hasta cerca de la pantorrilla. La tela parece gruesa y áspera, pero no se siente áspera. El cuello ancho se eleva hasta cubrir completamente el cuello. Luego Molly se puso el abrigo y lo abotonó. El cuello ancho se mantenía erguido, cubriendo por completo las ondulantes líneas de color azul oscuro de su cuello. Se puso de nuevo los ajustados guantes negros. Los guantes estaban hechos de un material especial que le cubría las manos y también las líneas de sus brazos que se extendían hasta el dorso. Katarina se quedó a un lado y miró a Molly, elegantemente vestido. El largo abrigo negro con un amplio cuello alto cubría la mitad inferior de su rostro, revelando solo la parte sobre el puente de la nariz y el par de pupilas brillantes. Sus manos estaban envueltas en guantes negros, y permanecía allí con una figura erguida y un temperamento frío y misterioso. Los ojos de Katarina brillaron y su carita estaba llena de adoración. Guapo. Poderoso. Y ese atuendo misterioso. Él es simplemente el ídolo perfecto en su corazón. Molly notó la mirada de Katarina y sus pupilas doradas se volvieron hacia ella y le preguntaron. ¿Es hermoso? Katarina sintió inmediatamente con fuerza, su pequeña cabeza se movía como un pollo picoteando arroz. Su voz estaba llena de emoción y seguridad no disimuladas.
Molly no dijo nada, se dio la vuelta y caminó hacia el lago, mirando la superficie clara del lago. Su figura se reflejó en el agua. El largo abrigo negro tiene un amplio cuello alto que cubre la boca y la nariz, dejando expuesta solo la parte superior del puente nasal. Las pupilas se ven especialmente profundas en las sombras. Unos cuantos mechones de cabello negro y húmedo colgaban sobre su frente, luciendo un poco rebeldes. La imagen general es fría y misteriosa, con un aura indescriptible. Molly miró su reflejo en el agua y se sorprendió un poco. Este atuendo funcionó sorprendentemente bien. Él asintió levemente, pensando para sí mismo. Parece que tendré que pedirle al médico que me haga algunos juegos más de este estilo cuando regrese, y el material debería ser más resistente. Señor, hay demasiados peces. No podemos acabarlos todos. Se escuchó la voz de Katarina y miró el montón de peces en la orilla con cierta preocupación. Molly ni siquiera giró la cabeza, su voz era tranquila. Si no puedes terminarlo, tíralo de vuelta. Katarina se quedó atónita por un momento, algo desconcertada. ¿Eh? ¿Tirarlos a todos de vuelta? ¿Por qué? Señaló el montón de peces en el suelo y dijo con pesar. Has atrapado a muchos con gran dificultad. Justo cuando Molly estaba a punto de hablar, en el cielo, innumerables pequeños puntos verdes que emitían una luz suave comenzaron a descender lentamente sin previo aviso, como los amentos a principios de primavera y como las luciérnagas en una noche de verano, cayendo suave y silenciosamente. Cayó sobre el lago, sobre la hierba y sobre Molly y Katarina. El punto de luz tocó la piel, provocando una leve sensación de frescor, que luego desapareció. Molly levantó la cabeza y miró las manchas verdes de luz que caían por todo el cielo. Murmuró suavemente. Parece que, el antiguo dios de la hierba, el gran rey árbol compasivo, ¡ya! Su voz era suave, llena de una emoción compleja que era difícil de describir. Katarina, que estaba allí presente, también vio esta extraña escena. Extendió la mano y captó unos puntos de luz verde que caían. La luz brilló en su palma y luego desapareció. Ella escuchó el susurro de Liquille, giró la cabeza con duda y preguntó, «Señor, ¿el antiguo dios de la hierba? ¿El gran rey árbol amable?» El rostro de Katarina estaba lleno de confusión y desconcierto. «Sumeru, no hay solo un dios, el pequeño rey hierba auspicioso». Al oír las palabras de Katarina, Molly se puso rígido. Giró lentamente la cabeza y miró el rostro de Katarina, lleno de confusión e inocencia. Él se olvidó por completo. Con la amenaza del árbol del mundo completamente eliminada, todos los rastros del gran rey compasivo del árbol han sido borrados de las memorias de todas las criaturas en Teyvat. Ahora, en todo Teyvat, a excepción de él y su maestro Skirk, y su pariente de sangre Con. Me temo que nadie recuerda al gran rey árbol bondadoso que se sacrificó para proteger el árbol del mundo durante cientos de años. Molly miró la expresión desconcertada de Katarina, que demostraba que no tenía ni idea, luego miró los puntos de luz verde que aún flotaban en el cielo. Ese fue el resplandor del árbol del mundo siendo reparado y purificado. Es también, el último rastro de la completa desaparición del gran rey árbol de la compasión. Molly se quedó en silencio durante unos segundos. Las complejas emociones en sus ojos se desvanecieron lentamente y recuperó la compostura. Giró la cabeza lejos de Katarina y miró hacia el palacio Hinksan. Nada. La voz de Molly volvió a su calma anterior. Dio un paso adelante y dijo, «Vamos. Es hora de conseguir nuestro botín». Palacio Hinksan. Chisporrotear. Un sonido extremadamente leve, pero con una frecuencia especial, resonó en el palacio vacío. Cuando se escuchó el sonido, In y Paimon, que originalmente estaban parados junto a Nasida, comenzaron a temblar levemente, y las cosas frente a ellos comenzaron a dispersarse y volverse borrosas. «Viajero, Paimon», exclamó Nasida, pero ya era demasiado tarde. La mirada de Jin se quedó vacía al instante, su cuerpo cayó hacia atrás sin fuerzas y la espada que sostenía cayó al suelo. Paimon ni siquiera hizo un sonido, su pequeño cuerpo cayó directamente del aire y aterrizó junto a Jin. Ambos perdieron el conocimiento y cayeron en un sueño profundo. Entonces, ¿realmente no tiene ningún efecto sobre los dioses? Se escuchó una voz ligeramente ronca, con un dejo de arrepentimiento en el tono. Acompañada por el sonido de pasos nítidos y pausados, una figura salió lentamente de las sombras del palacio. Doctor, el oficial ejecutivo de Fatui. El pequeño cuerpo de Nasida estaba suspendido en el aire, sus ojos esmeralda fijos en Dottore, su voz llena de ira y cuestionamiento. ¿Qué hiciste? Dottore miró a Jin y Paimon que yacían en el suelo, luego miró a Nasida y una sonrisa apareció en la esquina de su boca debajo de la máscara. Extendió las manos y dijo en un tono relajado y casual, no entrar en pánico. Es simplemente un tipo especial de onda sonora, que puede sumir rápidamente a la gente en un sueño profundo. Hizo una pausa y luego agregó, funcionó bastante bien, ¿no?
Un destello de ira fría brilló en los ojos verdes de Nacida. Miró a Dottore. Entonces, ¿estás aquí esta vez para buscar venganza por tu fallido plan de hacer a Dios? ¿Venganza? Al doctor le pareció haber oído algo interesante y meneó la cabeza ligeramente, con voz un poco juguetona. No, no, no. Inclinó ligeramente la cabeza y su mirada desde debajo de la máscara cayó sobre Nacida, con la indiferencia de un investigador que observa a un sujeto experimental. ¿Crees que alguno de los miembros del personal a cargo del experimento regresaría específicamente para vengar a los sujetos? Nacida miró la actitud relajada e indiferente de Dottore, como si todo fueran solo datos experimentales, y su ira creció aún más fuerte. Ella reprimió su ira y dijo con voz fría. Entonces, para ti, todo esto, ¿es solo un experimento? Scaramci y la gente de Exumi que estuvieron involucrados son solo sus materiales experimentales. La voz de Nacida estaba llena de profundo sarcasmo. ¿Y tú, solo eres un observador indiferente? Dottore no respondió directamente a la pregunta de Nacida. Dio un paso adelante, su voz volvió a su calma anterior, con un tono incuestionable. Está bien, Dios de la sabiduría. La mirada de Dottore cayó sobre Nacida, como si confirmara su objetivo. Estoy aquí para recuperar sus materiales experimentales. Hizo una pausa y pronunció algunas palabras con claridad. Por ejemplo, el corazón del dios del trueno. ¿Corazón de Dios? Nacida se burló fríamente, sus ojos verdes se llenaron de desprecio y rechazo evidentes. ¿Crees que entregaría el corazón de Dios a un loco que trajo un gran desastre a Exumi? Dottore no se enojó cuando escuchó lo que dijo Nacida. En cambio, pareció divertido y dejó escapar una risa muy leve y ligeramente ronca. Levantó la mano y se cubrió suavemente la boca debajo de la máscara, como para ocultar una sonrisa. Pequeño rey de la hierba afortunado. Tú eres el dios de la sabiduría. Su mirada recorrió el pequeño cuerpo de Nacida, luego miró a Jin y Paimon, inconscientes en el suelo. Su voz se volvió repentinamente fría, con una sensación condescendiente y opresiva. Debido a la enorme diferencia en poder de combate entre tú y yo. La voz de Dottore era como una serpiente fría y venenosa que se enroscaba lentamente a su alrededor. ¿Crees que hay alguna forma de conservar el corazón del trueno? Nacida entrecerró levemente sus ojos verdes. Podía sentir claramente la poderosa presión que emanaba de Dottore, sin disimularlo. El cuerpo de Nacida se tensó levemente y una luz verde circuló a su alrededor, lista para lidiar con cualquier ataque que pudiera llegar en cualquier momento. Abrió la boca como si quisiera decir algo. Sin embargo, justo cuando Nacida estaba a punto de hablar, una voz perezosa e impaciente sonó de repente en la puerta del palacio. Claramente escuchado por todos. Oye, digo Dottore. La voz no era fuerte, pero tenía un extraño poder penetrante, rompiendo instantáneamente la tensa atmósfera en el palacio. Eso es algo que pedí con antelación. ¿Vienes a robar tan descaradamente? Su voz se detuvo un poco, con un dejo de peligro. ¿No es un poco cruel? Mientras las palabras caían, dos figuras, una delante y otra detrás, aparecieron en la puerta abierta del palacio Hinksan. El líder era un hombre alto que vestía un abrigo largo, suelto y de color negro puro. El dobladillo del abrigo cae hasta la pantorrilla y ondea con los movimientos del dueño. Toda la persona permanecía allí con un temperamento frío y misterioso, exudando una aura poderosa e indescriptible. Medio paso detrás de él se encontraba silenciosamente una Catarina con un uniforme blanco. Ella bajó la cabeza ligeramente, su postura era respetuosa. La mirada de Molly pasó por el doctor, miró a Nacida y luego recorrió a Jin y Paimon, que estaban durmiendo en el suelo. Finalmente, su mirada se volvió lentamente hacia el doctor que se encontraba en el centro del palacio. El doctor escuchó el sonido proveniente de la puerta y se giró lentamente. Su mirada se posó en la figura que llevaba un largo abrigo negro en la puerta y una ligera curva apareció en la comisura de su boca, bajo la máscara. Resulta ser el Lord Juez. La voz del médico estaba llena de sorpresa. Sus ojos recorrieron a Molly y luego miraron a Catarina, que estaba parada en silencio detrás de Molly. Pero señor juez, ¿sabe usted? La voz del médico se alargó un poco, con un dejo de recordatorio. ¿Es este el corazón de Dios lo que su majestad quiere? Molly dio un paso y entró lentamente al palacio. Extendió las manos casualmente mientras caminaba, y sus guantes negros parecían algo llamativos en la suave luz del palacio. Lo sé. La reina te envió a Exumi para conseguir el corazón del dios de la hierba. Hizo una pausa y su tono era normal. En cuanto al corazón del dios del trueno. Las comisuras de la boca de Molly se curvaron ligeramente. La reina no hizo ninguna petición. Se alejó unos pasos del médico y se detuvo, mirándolo directamente a los ojos bajo la máscara. Entonces, la voz de Molly era clara y tranquila. Déjame entregarle el corazón del dios del trueno a la reina.
El doctor permaneció en silencio durante unos segundos. Debajo de la máscara, sus cejas se fruncieron ligeramente. Entonces, una risa muy leve y ronca salió de detrás de la máscara. Jeje. El médico meneó levemente la cabeza. Su tono transmitía un matiz de iluminación repentina y un matiz de significado elusivo. Veo. Extendió las manos, su postura parecía muy relajada, ya que todo es para su majestad la reina. El médico se inclinó ligeramente hacia un lado, hizo un gesto de por favor y dijo con un dejo de comprensión en su voz. Entonces, juez, por favor haga lo que quiera. Entonces, señor juez, es fácil. Molly asintió levemente y no volvió a mirar al médico. Se giró y miró a Nacida que estaba a su lado. Nacida. La voz de Molly sonó tranquila y profesional. La amenaza para Tsumi ahora ha sido eliminada. Es hora de cumplir tu promesa. Su tono fue muy directo. No quiero el corazón del dios de la hierba. Dame el corazón del dios del trueno. Los labios de Molly se curvaron en un arco juguetón y agregó. Además. Sus ojos recorrieron el pequeño cuerpo de Nacida. Este también es mi trofeo, ¿no? Los ojos verdes de Nacida miraron a Molly en silencio. El Molly que estaba frente a él llevaba ese misterioso y frío abrigo negro. Su temperamento era completamente diferente al del perezoso y cínico Molly en la aldea de Aru y en el tejado del palacio Hinksan. Lo que mostró en ese momento fue una fuerza incuestionable y una sensación de distancia casi fría. Nacida se quedó en silencio durante unos segundos. En lo profundo de sus ojos esmeralda, brilló un destello de sabiduría. Finalmente, ella asintió levemente. Nacida extendió su pequeña mano y la alcanzó en sus brazos. Cuando extendió nuevamente su manita, una pieza de ajedrez que emitía un cálido resplandor púrpura yacía tranquilamente en su palma. Corazón del dios del trueno. Nacida le entregó el corazón del dios del trueno a Molly, lo miró con sus ojos esmeralda y dijo con una voz etérea y tranquila. Aquí tienes. Hizo una pausa y añadió. Pero espero que cumplas tu promesa. Molly extendió su mano y tomó el corazón del dios del trueno de la palma de Nacida. Se siente cálido al tacto y contiene una gran cantidad de energía divina. Por supuesto, él sabía cuál era la promesa de Nacida. No era nada más que visitarla cada pocos días y contarle las historias históricas de su ciudad natal. ¿No es esto equivalente a ser un tutor? Y es el tipo que no cobra. Molly guardó casualmente el corazón del dios del trueno en el bolsillo de su abrigo, asintió a Nacida y dijo con calma. Por supuesto. Después de obtener el corazón del dios del trueno, Molly parecía haber cumplido el propósito de este viaje. Miró a todos en el palacio. Entonces sigan charlando. La voz de Kiki estaba llena de un tono casual y relajado. Misión cumplida, es hora de irme. Tengo algo más que hacer, así que me iré primero. Después de decir esto, no se detuvo, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta del palacio. Katarina lo siguió inmediatamente. El médico se quedó allí, mirando la espalda de Molly alejarse por debajo de la máscara, sin ninguna emoción visible en sus ojos. Con la marcha de Molly y Katarina, el palacio Hinksan volvió al silencio nuevamente. El médico se giró lentamente y su mirada desde debajo de la máscara volvió a caer sobre Nacida. Su voz era tranquila, como si nada hubiera pasado. Está bien, pequeño rey de la hierba auspicioso. Ahora, podemos continuar nuestra conversación sobre el corazón del dios de la hierba. Calles de la ciudad de Tsumi. Molly metió una mano en el bolsillo de su abrigo y en la otra sostuvo el corazón del dios del trueno, jugando con él casualmente entre las yemas de sus dedos. Katarina lo siguió en silencio medio paso detrás de él. La pieza de ajedrez violeta se movía flexiblemente entre sus dedos, emitiendo un cálido brillo violeta. Molly bajó la cabeza, mirando el corazón de Dios en su mano, sus cejas se fruncieron ligeramente y una expresión de evidente confusión apareció en su rostro. Justo ahora en el palacio Hinksan, después de obtener el corazón de Dios, lo probó en secreto con su poder del abismo. El resultado no fue ninguna reacción, igual que una piedra normal. Ahora lo intentó de nuevo. Un rastro extremadamente débil del poder del abismo se filtró desde las puntas de sus dedos y envolvió cuidadosamente la pieza de ajedrez púrpura. Sin embargo, el corazón de Dios aún yacía tranquilamente en su palma, emitiendo una cálida luz púrpura, sin ningún cambio. El poder del abismo desapareció sin dejar rastro, como una gota en el océano. Molly curvó los labios, se detuvo y se giró para mirar a Katarina detrás de él. Katarina. Katarina respondió inmediatamente. Señor. Molly le entregó el corazón del dios del trueno a Katarina. Usa tu poder elemental del rayo y pruébalo. Hizo un gesto y dijo. Inyecta un poco aquí. Katarina se quedó atónita por un momento. Aunque no entendía qué quería hacer Molly, obedeció de inmediato. Extendió su mano derecha y un pequeño arco saltarín de electricidad púrpura se reunió en la punta de sus dedos. Luego, señaló con cuidado las yemas de sus dedos hacia el corazón del dios del trueno en la palma de Molly.
Un débil arco de electricidad tocó la pieza de ajedrez violeta. Sin embargo, el corazón de Dios todavía no reaccionó. Esa hebra de poder elemental del rayo parecía estar bloqueada por una barrera invisible y no podía penetrar en absoluto. Katarina aumentó un poco su producción. Más arcos púrpuras envuelven el corazón de Dios. Pero el resultado sigue siendo el mismo. El corazón de Dios emitió silenciosamente una luz púrpura, inmóvil, como si el poder elemental del rayo inyectado por Katarina no existiera en absoluto. Molly miró esta escena y frunció aún más el ceño. Retiró su mano y tomó nuevamente el corazón de Dios en su mano para jugar con él. TSK. Molly dejó escapar un ligero suspiro de insatisfacción. Levantó la cabeza, sostuvo el corazón de Dios hacia la luz del sol y entrecerró los ojos para mirar con atención. A través de la luz del sol, parecía como si un rayo púrpura fluyera lentamente dentro del corazón de Dios, pero todavía no había nada especial que ver. Katarina. La voz de Molly estaba llena de depresión y confusión. Dime, ¿por qué su majestad quiere esto? Sacudió el corazón de Dios en su mano, con un tono un tanto burlón. Podría ser, por jugar al ajedrez con ese viejo Piero. Katarina, que caminaba a medio cuerpo de distancia detrás de Molly, torció ligeramente la comisura de su boca cuando escuchó las palabras de Molly. Tal vez en todo el reino del invierno, solo el Lord Juez se atreve a evaluar a su majestad la reina y al jefe a sus espaldas, ¿verdad? Katarina intentó mantener la compostura y respondió respetuosamente. Mi señor, creo, su majestad tiene su propio y profundo significado. Su respuesta fue oficial y cautelosa. Molly curvó los labios, obviamente no satisfecho con esta respuesta. Originalmente pensó que incluso si su poder del abismo no tenía efecto en el corazón de Dios, el poder elemental del trueno correspondiente al corazón del Dios del trueno debería al menos tener alguna reacción, ¿verdad? El resultado es como una piedra arrojada al mar, sin siquiera salpicar. También pensó que tal vez podría sentir lo que se sentía al usar el corazón de Dios para golpear la espada irreflexiva del general del trueno. Ahora parece que simplemente lo estaba pensando demasiado. Molly respiró profundamente, como si quisiera dejar ir la depresión en su corazón. Bueno. Su voz recuperó su calma anterior y su mirada se posó en Katarina. A continuación, tengo una tarea para ti. Cuando Katarina escuchó que tenía una misión, su cuerpo se tensó instantáneamente y se puso de pie. Al mismo tiempo, en su rostro apareció un destello de alegría difícil de ocultar. ¿Podré finalmente volver a ayudar a los adultos? La voz de Katarina estaba llena de emoción y anticipación. ¿Sí? Señor. Por favor, dé sus órdenes. Molly miró la mirada ansiosa de Katarina y asintió levemente. Continuó. Después de eso regresaré a Solstice. La mirada de Molly se perdió en la distancia, como si estuviera pensando en algo. Necesito que te quedes en Xumi y vigiles a Jin y Paimon. Manténganlos vigilados. Presta atención a dónde van, a quién conocen y qué hacen. Su mirada volvió a Katarina, sus ojos tenían una agudeza innegable. ¿Lo entiendes? Katarina sintió vigorosamente de inmediato, con voz firme. Entendido, señor. Ella no dudó ni preguntó por qué. Para Katarina, es su deber cumplir las órdenes de los adultos. Solo mira fijamente. No interfieras con sus acciones. Al reino del invierno, el palacio del dios del hielo. En lo profundo del salón, el aire estaba lleno de aire frío, y el dios del hielo estaba sentado en lo alto del trono. Sus delgados dedos acariciaban suavemente el corazón del dios del trueno en su palma, que emitía una cálida luz púrpura. Su mirada no se posó en Kiki, quien estaba abajo. Solo observó la pieza de ajedrez y habló con voz monótona. Molly, tu misión, no parece ser recuperar el corazón del dios del trueno. Molly estaba de pie abajo, con un largo abrigo negro. El amplio cuello alto le cubría la mitad inferior del rostro, dejando solo un par de pupilas al descubierto. Hizo una ligera reverencia, con voz tranquila y relajada. Su majestad está bromeando. ¿Quieres decir, que no quieres que traiga de vuelta el corazón del dios del trueno? Hizo una pequeña pausa y su tono lo dio por sentado. Después de todo, traer de vuelta un corazón de Dios parece más importante y más rentable que traer de vuelta a ese traidor, ¿no? Cuando pronunció la última palabra, la sala vacía y fría cayó en un silencio sepulcral. El dios del hielo en el trono no respondió de inmediato. Ella aún bajó la mirada para mirar la pieza de ajedrez púrpura en su mano, y su perfil perfecto parecía un poco irreal bajo la luz reflejada por los cristales de hielo. Después de un momento, levantó lentamente la cabeza y sus ojos azul hielo finalmente se enfocaron en el rostro de Molly. Las comisuras de sus labios parecieron curvarse en un arco muy tenue, casi invisible, como se esperaba de nuestro juez del solsticio de invierno. La voz del dios del hielo aún carecía de movimiento, pero cada palabra era excepcionalmente clara. Es crucial comprender la importancia de lo importante.
Este comentario suena como un elogio pero parece contener algo más profundo. En respuesta, Molly simplemente dio una sonrisa igualmente fría. Ni siquiera saludó, solo asintió imperceptiblemente, luego se giró con naturalidad, el dobladillo de su abrigo negro trazó un ligero arco sobre el frío suelo de piedra. Sin decir otra palabra, dio un paso adelante y caminó con paso firme hacia la enorme puerta cerrada del palacio. La pesada puerta del palacio se abrió silenciosamente una grieta frente a él, luego se cerró lentamente detrás de él, envolviendo por completo al hombre de negro. Una vez más, solo el dios del hielo quedó en el trono del salón. Sus delgados dedos continuaron girando lentamente el corazón púrpura de Dios, sus gélidos ojos azules observaban la tenue luz que fluía dentro de la pieza de ajedrez. Pero parecía no tener concentración, como si estuviera pensando en algo o simplemente aturdido. Después de un momento, un zumbido muy ligero y juguetón rompió el silencio. Parece. El dios del hielo arrojó con indiferencia el corazón de Dios que tenía en la mano y lo atrapó con firmeza. ¿De verdad te preocupas por tu discípulo? Las palabras resonaron en la sala vacía. Casi al mismo tiempo, en el rincón detrás del trono, donde la sombra era más espesa, el aire produjo una ligera fluctuación. Una figura salió lentamente de la oscuridad y el frío absolutos. Una figura vestida con ropa oscura y con cabello plateado como una cascada apareció silenciosamente en el centro del palacio como si saliera del vacío. Los ojos carmesí de Skirk contemplaron con serenidad a la reina de hielo en el trono. Su voz era fría e inquebrantable, con un tono incuestionable. Él es mi aprendiz. ¿Por qué no me puede importar? El dios del hielo pareció no escuchar su aguda pregunta. Ni siquiera miró a Skirk, sus ojos todavía fijos en el corazón de Dios en su palma, sus dedos moviéndose lenta y elegantemente. Entonces se rió entre dientes como si de repente pensara en algo interesante. La reina de hielo levantó lentamente la cabeza, sus ojos azul y hielos se encontraron con las pupilas carmesí de Skirk. Las comisuras de su boca se curvaron en un arco frío y ella sonrió suavemente. ¡Oh! La voz de la reina de hielo era juguetona y tenía una agudeza sutil. ¿Estás explicando, verdad? El dios del hielo inclinó levemente la cabeza, su tono era como el de un niño que había descubierto un nuevo juguete. Eso no es propio de ti, Skirk. Su voz estaba llena de una cualidad penetrante y opresiva. Nunca me explicaste nada antes. En ese momento, las pupilas de Seacock se encogieron muy imperceptiblemente. Parecía haber una grieta muy pequeña atravesando ese rostro helado, pero su fuerte control la suavizó en un instante. Ella eligió no responder directamente a esta pregunta que despertó la agitación en su corazón. No me importa si tu objetivo es derrocar las leyes de la naturaleza o alguna otra gran causa. Si solo lo estás usando como un peón en tu tablero de ajedrez. Sus pupilas carmesí estaban fijas en la reina de hielo. Te arrepentirás de esto. El rostro de la reina de hielo permaneció inexpresivo ante la amenaza manifiesta de Skirk. Incluso levantó ligeramente la barbilla, con un dejo de indiferencia condescendiente en sus ojos azul hielo. ¡Oh! La reina de hielo se rió entre dientes, como si hubiera escuchado algo interesante. Ella guardó casualmente el corazón del dios del trueno en la palma de su mano, y la pieza de ajedrez púrpura desapareció en un instante. Entre tu aprendiz y yo. La voz de la reina de hielo era tranquila y firme. Es una relación de cooperación. Su mirada volvió a Skirk, y su tono era un poco una declaración de hechos. Él es muy claro en eso. Las pupilas rojas de Skirk se entrecerraron levemente y sus ojos se llenaron de desconfianza y frialdad. Ella resopló fríamente. Está mejor. Después de decir esto, Skirk no se demoró más. Ella se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta del palacio. Justo cuando Skirk estaba a punto de llegar a la puerta del palacio, la voz de la reina de hielo sonó de nuevo, con un matiz de alegría significativa. Pero su voz llegó claramente a los oídos de Skirk. Entre tú y tu aprendiz. La reina de hielo se detuvo por un momento, como si sopesara sus palabras. Es solo una simple relación maestro-discípulo. Ese no es necesariamente el caso. Los pasos de Skirk se detuvieron de repente y su cuerpo se puso ligeramente rígido. Aunque solo fue un breve momento, fue suficiente para ser capturado por la reina de hielo en el trono. Skirk no miró hacia atrás ni respondió. Unos segundos después, ella comenzó a caminar de nuevo y salió del palacio del dios del hielo sin mirar atrás. La pesada puerta del palacio se cerró lentamente detrás de ella. Una vez más, la reina de hielo fue la única que quedó en el palacio. Ella se sentó erguida en el alto trono de cristal de hielo, sus ojos azul hielo miraban hacia la puerta del palacio firmemente cerrada. Sus cejas estaban ligeramente fruncidas, casi imperceptiblemente. Después de un momento de silencio, la reina de hielo susurró para sí misma, su voz tan suave que solo ella podía oírla. Entre vosotros. Sus ojos se volvieron profundos. Ahora eres la más adecuada, Molly. La mansión Tartaglia.
La atmósfera en la sala de estar era un poco sutil. Columbia, una niña que llevaba un vestido de malla oscura y un tocado con forma de ala, estaba sentada tranquilamente en el sofá. Sus ojos estaban cerrados, un velo cubría la mitad inferior de su rostro y exudaba un aura etérea y misteriosa. Molly y Tartaglia estaban parados en la esquina de la sala de estar. Molly sostenía una botella de agua de fuego en su mano, apoyado casualmente contra la pared, tomando un sorbo de vez en cuando, sin ninguna expresión especial en su rostro. Tartaglia parecía mucho más nervioso. Su cuerpo estaba ligeramente tenso, sus ojos fijos en Columbia en el sofá, sus cejas fruncidas. Parecía como si estuviera enfrentando a un enemigo formidable, como si temiera que la otra parte hiciera algo impactante en el siguiente segundo. Hermano mayor. Tartaglia bajó la voz y se acercó a Molly, su tono lleno de confusión y un dejo de nerviosismo apenas perceptible. ¿Cómo ofendiste a esta persona? Molly tomó otro sorbo de agua de fuego, se encogió de hombros y dijo en un tono relajado e informal. Yo tampoco lo sé. Miró a Columbia en el sofá, con los ojos llenos de impotencia. Ella me ha estado siguiendo desde que dejé la casa de la reina. Y siempre dice cosas incomprensibles. Cuando Tartaglia escuchó las palabras "te sigo todo el tiempo", el nerviosismo en su rostro se hizo aún más intenso. No pudo evitar preguntar. Entonces, ¿por qué no la alejas? Cuando Molly escuchó esto, frunció el ceño inmediatamente y una expresión de evidente disgusto apareció en su rostro. Giró la cabeza y miró a Tartaglia con una mirada que decía, «¿Estás loco?» «Oye», dijo Ajax. «¿Eres todavía un hombre?» Señaló a Columbia en el sofá, luego a sí mismo. «¿Quieres que yo, un hombre, eche a una chica?» El tono de Kiki estaba lleno de una ira exagerada. «Si esto sale a la luz». Se dio una palmadita en el pecho. «¿Aún quieres mantener mi dignidad como juez?» ¿Ah? Tartaglia estaba un poco confundido por la serie de preguntas de Molly. Inconscientemente, respondió. «Hermano, ¿qué dijiste?» La mirada de Tartaglia también se volvió hacia Columbia en el sofá, con los ojos llenos de incredulidad. «Chicas». Parecía haber oído un chiste enorme y su voz cambió. «Por su edad, podría ser nuestra antepasada. Y es niña». Molly ignoró las quejas de Tartaglia. Dejó la cantimplora y su mirada volvió a posarse en Columbia, que estaba en el sofá. Miró atentamente a la otra persona. Un velo de malla, un tocado alado, ojos siempre cerrados. Según algunas informaciones dispersas y especulaciones, lo más probable es que Columbia perteneciera al clan de hadas extinto de Teyvat. ¿Pero por qué siguió siguiéndolo? El corazón de Molly estaba lleno de dudas. Justo cuando estaba a punto de preguntar, Columbia, que estaba sentada tranquilamente con los ojos cerrados, pareció decir muy a la ligera. La voz era muy suave, con un dejo de duda o comprensión. Entonces, los ojos fuertemente cerrados de Columbia parecieron moverse levemente. Bajo el velo, sus labios parecían abrirse y cerrarse suavemente. Un sonido extremadamente sutil, parecido a un suspiro, llegó claramente a los oídos de Molly. La voz era tan suave que no pude escuchar el contenido específico. Pero Molly probablemente podía adivinar lo que eso significaba. «Iré a buscarte». Mientras las palabras caían, la figura de Columbia, como uno arrastrado por el viento, se volvió instantáneamente borrosa y transparente. Luego desapareció por completo del sofá sin hacer ruido, como si nunca hubiera aparecido. Llamar. Tartaglia dejó escapar un largo y aliviado suspiro, su cuerpo tenso se relajó instantáneamente y la ropa que llevaba en la espalda parecía estar empapada de sudor frío. «Por fin me fui». Se secó el sudor frío inexistente de la frente y su voz se llenó de alivio por haber sobrevivido. Molly miró el lugar donde desapareció Columbia, luego se giró para mirar la mirada cobarde de Tartaglia. Mostró una expresión de disgusto no disimulada en su rostro y curvó sus labios. «Dije, ¿realmente es necesario? ¿Una chica te asustó así?» Miró a Tartaglia de arriba abajo, con los ojos llenos de desprecio. «No le digas a los demás que eres mi hermano menor cuando salgas. No puedo permitirme perder a este tipo». Tartaglia no quedó muy convencido por lo que dijo Molly. Frunció los labios y murmuró en voz baja. «Hermano, realmente estás hablando sin ningún dolor». Estaba a punto de explicar. Pero. Sin embargo, Tartaglia apenas había comenzado a hablar. Una voz femenina fría y majestuosa con un tono de mando incuestionable resonó instantáneamente en la sala de estar, llegando claramente a los oídos de Molly y Tartaglia. «Arrodillarse». Esta voz, este tono, esta aura helada. Los cuerpos de Molly y Tartaglia se pusieron rígidos al mismo tiempo, y al instante determinaron la identidad del dueño de la voz. «Es el maestro». Los dos no dudaron en absoluto. «Blaf. Blaf». Molly y Tartaglia se movieron al unísono e instantáneamente se arrodillaron. Los dos bajaron la cabeza, sin atreverse a respirar. Molly miró rápidamente con el rabillo del ojo a Tartaglia que estaba a su lado.
Tartaglia también miró a Molly por el rabillo del ojo. Los dos intercambiaron miradas rápidamente. Molly, hermano menor, dime honestamente, ¿te has metido en problemas? Tartaglia. No, de verdad que hace mucho que no me peleo con nadie. Tic tic tic. El sonido nítido y frío de los tacones altos al pisar el suelo llegó con claridad a los oídos de las dos personas desde lejos. Molly se sintió un poco emocionado cuando escuchó los pasos familiares. Justo cuando estaba a punto de levantar la cabeza, un dedo frío y poderoso repentinamente y con fiereza asomó su cabeza sin previo aviso. La fuerza fue tan grande que hizo que la cabeza de Molly se inclinara hacia atrás repentinamente y su cuerpo también se balanceara hacia atrás. Molly. La fría voz de Skirk sonó sobre su cabeza, llena de ira contenida. ¿Sabes lo que estás haciendo? Molly estaba un poco confundido por el pinchazo. No se atrevió a levantar la vista y solo pudo seguir agachando la cabeza, pensando rápidamente en qué había hecho para enfadar a su amo. Tartaglia, que estaba de pie junto a él, vio que la cabeza de Molly se inclinaba hacia atrás después de recibir el empujón, y sus hombros comenzaron a temblar ligeramente de manera incontrolable. Se mordió los labios con fuerza, intentando no reír a carcajadas. La fría mirada de Skirk recorrió los hombros temblorosos de Tartaglia. Ajax. La voz de Skirk era como hielo, envolviendo instantáneamente a Tartaglia. ¿Estás feliz? El cuerpo de Tartaglia se estremeció violentamente, e inmediatamente sacudió la cabeza frenéticamente, su voz cambió un poco debido al nerviosismo. No, no. Maestro, me malinterpretó. La voz de Tartaglia se llenó de lágrimas. Yo definitivamente no soy feliz. Bufido. Skirk resopló fríamente. Salir. Su voz no dejó lugar a dudas. Blande la espada 10.000 veces. Si no puedo terminarlo hoy, lo haré 10.000 veces más mañana. Su voz era fría y despiadada. Cuando hayas terminado, podrás descansar. Cuando Tartaglia oyó esto, su rostro se ensombreció instantáneamente. Inconscientemente giró la cabeza y miró por la ventana. Fuera de la ventana, el cielo se había oscurecido notablemente. Tartaglia levantó la cabeza con cara triste, queriendo pedirle clemencia a Skirk. Maestro, está casi oscuro, 10.000 veces. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con las frías pupilas rojas de Skirk, de repente, Tartaglia sintió un escalofrío que le recorría desde las plantas de los pies hasta la parte superior de la cabeza. Se estremeció por completo y todas las palabras de súplica de clemencia se le quedaron atrapadas en la garganta. ¿Sí? Maestro. La voz de Tartaglia se elevó de repente, llena de entusiasmo. El discípulo irá enseguida. Antes de que pudiera terminar sus palabras, Tartaglia saltó repentinamente del suelo. Corrió hacia la puerta, arrastrándose y rodando a una velocidad que era casi como si estuviera corriendo por su vida. A esa velocidad, parecía como si hubiera decenas de cerdas feroces persiguiéndolo. De repente, Tartaglia abrió la puerta de la mansión y salió corriendo. Estallido. Cerró la puerta de golpe. Fuera de la puerta, Tartaglia se apoyó contra la puerta fría, sujetando fuertemente con una mano su corazón palpitante y respirando con dificultad. Sintió que su espalda estaba completamente empapada de sudor frío. Juró que desde que se convirtió en aprendiz de Skirk, esta era la primera vez que sentía una presión abisal tan aterradora por parte de su maestro. El aliento frío, que parecía capaz de congelar el alma, casi lo asfixiaba. Pero al mismo tiempo, Tartaglia estaba llena de dudas y preocupaciones. ¿Qué clase de terrible desastre cometió mi hermano mayor para hacer enojar tanto al maestro? ¿Podría ser que? Un pensamiento terrible cruzó por la mente de Tartaglia. ¿El hermano mayor mató al dios de algún país? Cuanto más lo pensaba, más probable le parecía. Después de todo, el temperamento del hermano mayor, y su fuerza. Tartaglia meneó la cabeza, obligándose a no pensar más en ello. Miró el último rayo del atardecer en el cielo y una sonrisa más fea que el llanto apareció en su rostro. No importa. Suspiró resignado. Primero blandamos la espada. En la sala de estar solo quedaban Sikeke y Molly. Sikeke se sentó en el sofá, con los ojos fijos en Molly, que estaba arrodillado en el suelo con la cabeza gacha y sin atreverse a mirar hacia arriba. Sus ojos eran complejos y mostraban tanto preocupación por su aprendiz como un toque de ira reprimida. ¿Sabes que el dios del hielo te está usando? La voz de Skirk, gélida, rompió el silencio. ¿Sigues sonriendo mientras le entregas el corazón de Dios a esa mujer? Cuando Molly escuchó las palabras de Sikeke, su cuerpo tembló levemente. Lentamente levantó la cabeza, sus pupilas doradas miraban a Skirk y había un destello de comprensión en sus ojos. Resultó ser. La voz de Molly estaba llena de comprensión y un arco apenas perceptible apareció en la esquina de su boca. Maestro, está preocupado por mí.
Esta frase fue como una llave que abrió instantáneamente las fuertes defensas del corazón de Skirk. El aura fría que había condensado deliberadamente se disipó a una velocidad visible a simple vista. Sikeke miró los ojos de Molly, que estaban llenos de inocencia y curiosidad, y se quedó en silencio durante unos segundos. Entonces resopló suavemente, su voz todavía fría, pero con menos ira. ¿Cómo? Skirk levantó ligeramente la barbilla y dijo con tono serio. Maestro, ¿le preocupa que algo le pase a su discípulo? Sintiendo que Sikeke ya no estaba tan enojado, la sonrisa en el rostro de Molly se iluminó de inmediato. Permaneció arrodillado, moviendo las rodillas con una sonrisa hasta acercarse al sofá donde estaba sentado Skirk. Oye. Molly extendió su mano y comenzó a masajear las piernas de Sikeke con naturalidad, mientras hablaba en un tono relajado. Ella me usó para que yo pudiera conseguir lo que quería. Levantó la cabeza y miró a Skirk con una mirada astuta en sus ojos. Es una relación mutuamente beneficiosa. Maestro, no tienes que preocuparte por mí. Sikeke miró el rostro juguetón y algo adulador de Kiki, y una pizca de impotencia brilló en las profundidades de sus pupilas rojas. Ella suspiró por dentro. Ella sabía que Molly estaba decidido a ayudarla. Pero el propósito de la Reina de Hielo al usar a Molly definitivamente no es simple. Maestro. La voz de Molly sonó un poco cautelosa. ¿Puedo levantarme? Parpadeó y miró a Skirk, haciendo una expresión lastimera, como si sus piernas estuvieran entumecidas por estar arrodillado durante tanto tiempo. Sikeke miró a Molly y permaneció en silencio durante unos segundos. Finalmente, asintió levemente y su voz recuperó su calma anterior. Bueno. Los ojos de Skirk estaban llenos de advertencia. Ahora que lo sabes, espero que puedas tener cuidado. Levantarse. Jeje, gracias maestro. Molly inmediatamente sonrió y dijo gracias. Luego empezó a intentar ponerse de pie con dificultad y temblor. Sus movimientos eran muy lentos, su cuerpo temblaba levemente, tenía el ceño fruncido y una expresión dolorosa apareció en su rostro, como si hubiera estado arrodillado demasiado tiempo y sus piernas estuvieran muy entumecidas. Molly sujetó el respaldo del sofá junto a él con una mano y se apoyó las rodillas con la otra. Le costó mucho esfuerzo ponerse de pie. Tan pronto como se puso de pie, sus piernas parecieron no poder sostenerlo y de repente se aflojaron. ¡Ah! Molly dejó escapar un breve grito de sorpresa. Su cuerpo perdió instantáneamente el equilibrio y cayó directamente hacia Skirk en el sofá. Su rostro estaba lleno de pánico, pero un atisbo de excitación apenas perceptible se dibujó en sus ojos. Sikeke quedó completamente desprevenida. Al ver a Molly perder el equilibrio y abalanzarse sobre ella, su mente se quedó en blanco. Ni siquiera tuvo tiempo de considerar si Kiki estaba fingiendo o no, un pensamiento cruzó por su mente como un rayo. Traidor. ¿Será que finalmente no pudo evitarlo y estaba a punto de actuar? Iba a abalanzarse sobre su amo. Sikeke inconscientemente intentó recordar si había un capítulo en el libro 300 historias de amor que tratara esta situación. Por ejemplo, ¿qué debo hacer si el traidor pierde su naturaleza bestial e intenta derrocar al amo? Sin embargo, el incidente ocurrió de repente. Skirk estaba en pánico y tenía la mente en blanco. No podía recordar nada de lo que estaba escrito en el libro. Menos de un respiro. El cuerpo de Molly cayó pesadamente sobre el sofá y la parte superior de su cuerpo quedó casi completamente presionada sobre Sikeke. Un aliento abrasador, que llevaba el aroma único de Molly, lo golpeó instantáneamente en la cara. Sikeke incluso podía sentir claramente el subir y bajar del pecho de Molly y su respiración ligeramente rápida rociándose en su rostro. Traidor, traidor. La voz de Sikeke estaba llena de evidente pánico y vergüenza. Sus pupilas rojas se dilataron ligeramente al mirar el rostro de Kiki, que estaba tan cerca de ella. Date prisa y levántate. Aunque su tono era firme, su voz temblaba y era obvio que no tenía poder para matar. En ese momento, las hermosas mejillas y orejas de Sikok ya estaban cubiertas incontrolablemente de un rubor rojo, como una manzana madura. El corazón de Molly dio un vuelco cuando vio a Sikeke, cuyos ojos estaban llenos de vergüenza y enojo, sus mejillas estaban rojas y sus oídos sangraban. Sintió que su respiración se detenía por un momento. Eso es tan injusto. El maestro está en tal estado que es simplemente fatal. Molly reprimió los latidos de su corazón y se esforzó por mantener una expresión de pánico en su rostro. Lo siento, maestro. La voz de Molly estaba llena de respiración entrecortada. Justo ahora tenía las piernas entumecidas. Sus ojos se fijaron involuntariamente en los labios ligeramente abiertos y ligeramente cerrados de Skirk, que brillaban con un brillo seductor. La voz de Molly se hizo cada vez más baja, con un dejo de tentación en ella. El discípulo. Mientras hablaba, bajó lentamente la cabeza. Su rostro se acercaba cada vez más al rostro de Skirk.
Las puntas de sus narices casi se tocaban. Respiraciones cálidas entrelazadas. Sikeke miró las pupilas doradas de Molly que parecían arder en llamas, y sintió que su respiración se acercaba cada vez más. Su cuerpo se congeló instantáneamente. Mi cerebro se apaga por completo. En las pupilas carmesí, solo quedaba el rostro de Molly, que se agrandaba constantemente. En el momento en que sus labios estaban a punto de tocarse. Estallido. Con un ruido sordo, el cuerpo de Molly fue golpeado con fuerza como si hubiera recibido un martillo invisible. Al instante se convirtió en una sombra negra y voló hacia atrás a una velocidad asombrosa. Maestro. El cuerpo de Molly se estrelló con fuerza contra la pared de la sala de estar, creando instantáneamente un gran agujero en la pared sólida y enviando ladrillos y piedras volando por todas partes. Su cuerpo continuó avanzando sin disminuir la velocidad y atravesó la pared. E inmediatamente después, el techo sobre la sala de estar fue destrozado violentamente por el cuerpo de Molly, y las tejas y las vigas de madera se hicieron añicos como papel. La figura de Molly salió disparada del gran agujero en el techo y desapareció en el cielo oscuro, dejando atrás solo un enorme agujero y polvo y escombros cayendo por todo el cielo. En la sala de estar, Skirk se incorporó lentamente y se sentó derecho. Ella miró el enorme agujero en el techo y dijo, HMPH. La voz de Skirk estaba llena de un sarcasmo manifiesto. ¿Tienes las piernas entumecidas? Se puso de pie lentamente, con movimientos elegantes pero opresivos. Mis piernas, nunca se entumecen. Skirk levantó la mano y acarició suavemente sus labios ligeramente calientes con su delgada palma blanca. Finalmente, la descripción de una situación similar en el libro 300 historias de amor surgió con claridad en su mente. Cuando el aprendiz fingió tener las piernas entumecidas, se calló deliberadamente y trató de crear un contacto cercano. Como maestro, debes satisfacer a tus discípulos. El aprendiz está indefenso, solo el maestro puede confiar en él y satisfacerlo. Las pupilas rojas de Skirk se estrecharon ligeramente. Ella miró el agujero en el techo y un arco inexplicable apareció en la comisura de su boca. Traidor. ¿Satisfacerlo? Skirk repitió estas tres palabras en voz baja. Estas tres palabras parecen tener poder mágico. El rubor que acababa de desaparecer reapareció instantáneamente en sus mejillas y orejas a una velocidad aún más rápida. Skirk sintió que su cara se ponía muy caliente. Ella dejó caer su mano bruscamente, sin atreverse a tocar sus labios nuevamente. Skirk respiró profundamente y se obligó a reprimir las extrañas emociones que surgían en su corazón y la hacían sentir abrumada. 666, 667, 668. Tartaglia balanceó mecánicamente la espada en su mano, mientras el sudor corría por su frente. Murmuró algo para sí mismo, contando el número de veces que blandía su espada. Justo entonces. Maestro. Un grito agudo se escuchó débilmente desde la dirección de la mansión. Esa voz es la de mi hermano mayor. Los movimientos de Tartaglia se detuvieron de repente y se estremeció inconscientemente, con un escalofrío recorriendo su columna hasta la parte superior de su cabeza. Hermano mayor, hermano mayor. Tartaglia murmuró para sí mismo, con una mirada de simpatía e impotencia en su rostro. No me culpes por no acompañarte, es solo que yo también lo estoy pasando mal. Estallido. Un rugido ensordecedor interrumpió de repente el soliloquio de Tartaglia. El enorme ruido hizo que el suelo temblara ligeramente. E inmediatamente después, una gran cantidad de humo, polvo y escombros se extendieron instantáneamente desde el espacio abierto no muy lejano. Tos, tos, tos. Tartaglia tosió varias veces debido al humo y al polvo. Se puso inmediatamente alerta, agarró firmemente la espada en su mano y miró fijamente en la dirección donde se elevaba el humo y el polvo. ¡Oms! Tartaglia gritó, caminando con cautela hacia la fuente del sonido. Cuando el humo y el polvo se disiparon gradualmente, apareció un enorme agujero en el suelo. Había escombros y restos esparcidos alrededor del bache. En el fondo del pozo yacía una figura con los brazos y las piernas abiertos. El hombre estaba cubierto de polvo y parecía un poco desaliñado. Tartaglia se acercó unos pasos y entrecerró los ojos para mirar con atención. Cuando vio el rostro del hombre en el fondo del pozo, quedó impactado. Hermano mayor. Tartaglia saltó inmediatamente al pozo, caminó rápidamente al lado de Molly, se agachó y habló con preocupación. Hermano. ¿Estás bien? Examinó a Molly de arriba a abajo. Aunque lucía polvoriento y sucio, no parecía haber sufrido heridas graves. Tartaglia respiró aliviada, luego una expresión de incredulidad apareció en su rostro. El amo es tan cruel. No pudo evitar preguntar. Hermano, ¿qué diablos hiciste para que el maestro se enojara tanto?
Molly yacía en el fondo del pozo, sonriendo con una expresión complicada en su rostro. Esa expresión era una mezcla de dolor, impotencia y un dejo de un regusto indescriptible. La escena que estaba ocurriendo se repetía sin control en su mente. Solo un poquito. Una distancia de 0,01 centímetros. Podría besar los seductores y finos labios del maestro. Las dos emociones, sorpresa y depresión, como una botella de condimento volcada, se entrelazaron instantáneamente y surgieron en la mente de Molly. Así de cerca se ve el maestro. Molly murmuró suavemente inconscientemente, con los ojos un poco borrosos. Cuando Tartaglia vio la expresión de Molly, sonrió amargamente por un momento, luego sonrió extrañamente por un momento y susurró algo como se ve bien. El corazón de Tartaglia dio un vuelco. De repente se dio una palmada en el muslo y gritó: «Se acabó, se acabó». La voz de Tartaglia estaba llena de miedo. El hermano fue golpeado hasta quedar estúpido por el maestro. Molly volvió en sí después de escuchar el grito de Tartaglia. Puso los ojos en blanco y dijo tristemente: «Tú eres el que fue golpeado tontamente». Molly movió su cuerpo y extendió su mano hacia Tartaglia. «¿Por qué no me ayudas a levantarme?». Al ver que Molly todavía podía maldecir y poner los ojos en blanco, Tartaglia se alegró de inmediato. «Hermano, ¿estás bien?». Rápidamente se acercó para ayudar a Molly. Pero cuando su mano estaba a medio extender, Tartaglia se detuvo nuevamente. Mostró una vergüenza en su rostro, miró con cautela en dirección a la mansión y preguntó en voz baja: «Hermano, déjame ayudarte, el maestro no me vencerá, ¿verdad?». Cuando Molly escuchó esto, su rostro de repente se oscureció. Miró fijamente a Tartaglia. «No te preocupes». La voz de Molly estaba llena de dientes apretados. «El maestro se ha calmado». Hizo una pausa y su tono era amenazante. «Además, si no me ayudas ahora». Molly entrecerró los ojos y miró fijamente a Tartaglia. «Espera a que me levante. Te dejaré reposar en este pozo, ¿lo crees?». Cuando Tartaglia escuchó la amenaza de Molly, su cuerpo se estremeció violentamente. E inmediatamente puso una sonrisa halagadora. «Hermano, ¿de qué estás hablando?». Mientras Tartaglia hablaba, rápidamente extendió la mano y sacó a Molly del pozo. «Levántate, levántate». También ayudó diligentemente a Molly a quitarse el polvo del cuerpo. «El maestro no te hizo daño, ¿verdad? ¿Estás bien?». Al ver a Molly así, Tartaglia no pudo evitar acercarse, bajando la voz y preguntando misteriosamente: «Hermano mayor». Sus ojos estaban llenos de curiosidad y pregunta: «¿No matarías, realmente al dios de algún país, verdad? De lo contrario, el maestro no estaría tan enojado, ¿verdad?». Cuando Molly escuchó lo que dijo Tartaglia, un rastro de vergüenza extremadamente sutil apareció en su rostro. E inmediatamente frunció el ceño y miró a Tartaglia con tristeza. «¡Qué tontería! No estoy tan loco como para ir contra un país». Hizo una pausa, no queriendo continuar con el tema, y dijo en tono rígido: «La causa específica». Molly miró a Tartaglia. «Adivina por ti mismo». Tras decir eso, Molly dejó de prestarle atención a Tartaglia. Miró el enorme agujero en la pared de la mansión y luego el agujero igualmente enorme en el techo. Molly suspiró impotente. Saludó a Tartaglia. «Hola, Ajax». «Hermano mayor». Molly señaló los agujeros en la pared y el techo. «Tu casa, ahora está en tus manos». Tartaglia miró el enorme agujero en la pared, luego miró hacia arriba al agujero igualmente enorme en el techo. Subconscientemente se tocó el pecho, como si pudiera sentir el impacto. «Hermano mayor». La voz de Tartaglia estaba llena de incredulidad. Esto es todo, maestro». Liquille resopló con tristeza. «¿Qué más?». Tartaglia murmuró suavemente: «Dios mío, el amo es demasiado cruel». No pudo evitar acercarse a Kiki, bajó la voz y preguntó misteriosamente: «Hermano, ¿qué diablos hiciste que enfureció al cielo y al hombre?». Molly era demasiado perezoso para prestarle atención y se dio la vuelta para irse. «Oye, espera». De repente, Tartaglia recordó algo y rápidamente llamó a Molly. Señaló los agujeros en la pared y el techo, con una expresión preocupada en su rostro. «Hermano, la casa está en tal estado». Tartaglia se rascó la cabeza y preguntó: «¿Dónde dormiremos esta noche?». Molly se detuvo, se dio la vuelta y miró a Tartaglia como si fuera un tonto. «¿Qué quieres decir con nosotros?». La voz de Kiki estaba llena de un dejo de disgusto. «Eres tú». Se señaló a sí mismo y dijo: «Tengo cosas que hacer en Xumi. Solo voy a regresar a Donxi para informar a la reina. Me iré después de terminar mi informe». Tartaglia se quedó atónito por un momento, luego reaccionó. «Entonces, ¿qué pasa con el maestro?». Él preguntó con cautela: «Maestro, ¿dónde te quedarás esta noche?». Cuando Molly escuchó esta pregunta, el disgusto en su rostro se hizo aún más fuerte. Miró a Tartaglia con una mirada que decía: «¿Tu cerebro está atrapado en la puerta?». «Maestro». La voz de Molly se elevó una octava.
La maestra debe tener sus propias cosas que hacer. Señaló el gran agujero en el techo, luego el agujero en la pared y dijo con un dejo de sarcasmo. Podría ser. Molly alargó el tono y sus ojos estaban llenos de burla. ¿Quieres que el maestro duerma en esta villa al aire libre?